Bueno, resulta que ustedes saben, vamos a hacer como un comparativo, que sobre nosotros o sobre los cuerpos que hay en la Tierra, ¿sí? Existe un campo, existe un campo que genera una fuerza sobre nosotros. ¿Saben qué campo es ese? El campo gravitacional. Muy bien, el campo gravitacional, ¿sí? Entonces, resulta que sobre un objeto, voy a poner un objeto, ¿sí? Que está pues en la Tierra, entonces hay un campo que ejerce una fuerza sobre él, ¿sí? ¿Sí? Que precisamente esa fuerza hace que nosotros estemos pues como de pie, ¿cierto? Ese es el campo gravitacional. Por eso, recordemos que nuestro peso no es solo la masa, ¿sí? Entonces recordemos que nuestro peso es una fuerza, ¿sí? ¿Sí? Si se acuerdan de eso más o menos, nuestro peso como tal es una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza, que es nuestro peso, está dada por la masa multiplicado por el campo o por la gravedad, ¿sí? El campo gravitacional. ¿Bien? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues quiero que más o menos se acuerden porque pues lo voy a comparar con un campo que también se ejerce sobre las cargas que estábamos viendo, ¿sí? Es un campo que también ejerce una fuerza sobre esas cargas. Bien. Entonces, recordemos que, pues digamos que de esta manera está dado nuestro peso, es una fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que la gravedad es igual a la fuerza que se ejerce sobre una masa en la Tierra. ¿Listo? Ahora, el comparativo que quiero que veamos es que nosotros habíamos visto que puede haber una carga eléctrica, ¿sí? Pero sobre esa carga eléctrica también se ejerce una fuerza, y que es ejercida por un campo. A ese campo como tal le vamos a llamar campo eléctrico, que ese va a ser el tema que vamos a empezar a ver. El taller de esta semana va a estar sobre el tema que vimos la clase pasada, ¿listo? Hoy vamos a dejar como visto el inicio de campo eléctrico. Entonces, ¿por qué les digo que quiero que lo comparemos? Porque todo bien, o sea, son temas análogos, ¿listo? O sea, sobre un cuerpo en la Tierra se ejerce un campo gravitacional y sobre una carga eléctrica puntual se ejerce también un campo eléctrico, ¿bien? Y ese campo eléctrico lo vamos a representar por la letra E mayúscula, ¿bien? Y pues también está dado, ¿sí? Por una fórmula que es el campo eléctrico. Recuerda, el campo eléctrico es análogo a la gravedad, va a estar dado por la fuerza, que en este caso sería la fuerza eléctrica, que fue lo que ya vimos las clases pasadas, ¿sí? Dividido por la carga eléctrica, o esa carga de prueba como tal, ¿listo? Entonces miren que es muy análogo. El campo eléctrico, que en este caso, digamos, en el caso de nosotros es la gravedad, campo gravitacional, es igual a la fuerza eléctrica. En este caso nosotros estamos dados por una fuerza que es el peso, ¿sí? En el caso de nosotros lo dividimos por la masa que somos nosotros o es el objeto como tal, y en este caso es la carga puntual. ¿Listo? Bien. Esto es el campo eléctrico. Entonces resulta que ese campo eléctrico entonces está dado por una fuerza, que entonces estaría dado en newtons, y una carga eléctrica que está dada en coulombs. Bien.
Por lo tanto, las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. ¿Listo? Preguntas. Ninguna. Bien. Ahora, resulta que estamos hablando de qué pasaría si yo tengo una carga puntual de las que habíamos visto anteriormente y le pongo una carga de prueba a una cierta distancia, ¿cierto? Entonces, se genera como tal ese campo eléctrico. Entonces, ¿cómo genera como tal el campo eléctrico esa carga puntual sobre esa carga de prueba? Ojo, la carga de prueba es la que está generada como tal el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, simplemente, esta la voy a llamar Q y la carga de prueba la voy a llamar Q sub 0. ¿Listo? Bien. Entonces, supongamos, va a pasar lo mismo si esta carga, digamos, esta carga de prueba siempre va a ser positiva, ¿cierto? Esa sí la vamos a dejar positiva. ¿Bien? Resulta que el campo eléctrico, a la fuerza como tal, como es vectorial, ¿sí? Es una unidad vectorial, entonces el campo eléctrico también viene a ser una unidad vectorial. ¿Listo? Entonces es vectorial. Quiere decir que este campo eléctrico también tiene como tal una dirección. ¿Listo? Y esa dirección del campo eléctrico es la dirección sobre la que se genera la carga. Entonces, o sea, va a ser directamente proporcional a la fuerza que se genere. Entonces, ¿qué pasaría si esta carga fuese positiva? ¿Cómo va a ser la fuerza ejercida sobre esa carga de prueba? ¿De atracción o de repulsión? De repulsión. De repulsión. Ah, listo. O sea que va hacia la derecha. Bien. La fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, si estamos diciendo que es directamente proporcional, el campo eléctrico sobre esa carga también va hacia el mismo lado, va hacia la misma dirección. ¿Sí? Por otro lado, entonces, ¿qué pasaría si la carga como tal fuese negativa? Recordemos que esta carga de prueba siempre va a ser positiva. ¿Listo? Esta no va a cambiar. ¿Cómo es la fuerza generada sobre esa carga? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción. Entonces va hacia la izquierda. Entonces la fuerza eléctrica va hacia la izquierda, por lo tanto su campo eléctrico también va hacia la misma dirección. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Recordemos la fórmula de fuerza. Entonces recordamos que la fuerza está dada por el valor de K, ¿cierto? Multiplicado por las dos cargas. En este caso sería Q por Q sub 0, dividido por la distancia que tienen entre ellas dos. Recordemos que esto tiene una distancia R. ¿Listo? Eso quiere decir que es sobre R al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Por eso les decía que el tema anterior lo vamos a necesitar de aquí en adelante. ¿Bien? Ahora, siendo esto la fuerza eléctrica, ¿bien? Entonces teníamos que el campo eléctrico está dado por la fuerza eléctrica dividido por la carga de prueba, ¿cierto? Recordemos que está dado sobre la cual se genera la carga. Por lo tanto, el campo eléctrico lo podemos ver. ¿Quién es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es todo esto. K por Q sub 0 por R al cuadrado dividido Q sub 0, ¿cierto? Pero pues ahí podemos también simplificar, simplemente podemos quitar
Q sub 0, ¿cierto? Q sub 0 lo podemos eliminar. Por lo tanto, el campo eléctrico que genera una carga sobre esa carga de prueba está dado por K multiplicado por Q dividido por R al cuadrado. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, Señora. dos ecuaciones que usted hizo son para, ¿qué? Para cada repulsión o atracción. No. Esto es aparte. ¿Eh? Simplemente estábamos despejando. Estábamos diciendo que la fuerza eléctrica que genera una carga sobre esa carga de prueba es esto. ¿Bien? Dijimos que el campo eléctrico está dado por esta fórmula. Entonces lo único que hicimos fue que cambiamos esta fuerza eléctrica por lo que ya habíamos dicho que era la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces simplemente despejamos el campo eléctrico y mire que ya no necesitamos saber cuánto es esa carga de prueba. ¿Bien? Porque el campo eléctrico va a estar dado por K, que es la constante de Coulomb, ¿sí? Multiplicado por Q dividido por R al cuadrado. Entonces mire que ahí ya no necesitamos el valor de esa carga de prueba. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Ninguna. Listo. Bien. Tan, tan. Bien. Ahora. Bien. Puede suceder entonces también que sobre esa carga de prueba, ¿sí? Se generen, voy a suponer que hay otras dos cargas, voy a poner Q1, Q2, bien. Que sobre esa carga de prueba se generen varios campos eléctricos, porque es que cada una de estas, recordemos que esta carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces, puede que cada una de estas cargas genere como tal sobre esa carga de prueba una fuerza, ¿bien? Por lo tanto, si genera una fuerza, también cada una de ellas va a generar un campo eléctrico diferente, ¿bien? Esto quiere decir que esto va a generar un campo eléctrico 1 y esto va a generar un campo eléctrico 2, ¿sí? Y así sucesivamente si tuviera más cargas que están generando una fuerza sobre esa carga de prueba. Por lo tanto, el campo eléctrico total generado por esas cargas sobre esa carga de prueba, entonces lo voy a poner acá total, va a ser igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más todos los campos eléctricos que tenga, ¿sí? Pues acá puse un ejemplo 2, pero pues puedo tener muchas más cargas, ¿sí? Entonces esto va a generar un campo eléctrico, esto va a generar un campo eléctrico. Si tengo más cargas, todas van a generar como tal un campo eléctrico sobre esa carga de prueba, ¿sí? Entonces eso es lo que puede suceder, ¿sí? Y si le están pidiendo el campo eléctrico total, entonces lo que ustedes tienen que hacer es hallar el campo eléctrico de cada una y sumar los campos eléctricos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo.
que dice lo siguiente. Dice, dos cargas. Vamos a escribir acá. Dos cargas Q1 igual a 7 microcoulombs. Y acá quiero hacer una aclaración. Pues yo eso no se los tomé en cuenta en la calificación del taller, pero para que lo tengan en cuenta. Si yo pongo esto es una M griega, esto es como una letra griega, ¿sí? Que significa micro. Pero si pongo la M normal, ¿bien? Minúscula, esto es microcoulombs. ¿Listo? Y esto es milicoulomb. Perdón, al revés. Esto es microcoulombs y esto es milicoulombs. Gran diferencia. ¿Bien? Porque esto es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Sí? Que de pronto algunos se confundieron en ese caso. ¿Bien? Pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? O sea, igual como les digo, no se los tuve en cuenta en la calificación. ¿Sí? A mí, digamos, lo que más me interesaba era que supieran como el procedimiento o el proceso. Pero entonces, si yo pongo la M minúscula, es mili. Si yo pongo esta M diferente, porque hay forma de colocarla, es micro. ¿Bien? Pero si está la M minúscula, es mili. Si yo pongo la M mayúscula es mega, bueno, pues esa no la voy a colocar porque pues eso es algo muy grande, ¿bien? Pero esta M mayúscula es 10 a la 6, ¿sí? Pero entonces eso es lo que yo quería que supieran, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, dos cargas Q1 de 7 microcoulomb y Q2 igual a menos 5 microcoulombs se ubican sobre el eje X. Con Q1 en el eje en el origen de coordenadas y Q2 a una distancia de 30 centímetros. A la derecha de la primera. Nos dice, encontremos el campo eléctrico en un punto P que eso es lo que vamos a llamar Q0, ¿bien? Ubicado 40 centímetros arriba de Q1. ¿Listo? Entonces, lo voy a poner como P, ¿listo? Pero recordemos que esa P es Q sub 0, ¿listo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Por lo tanto, entonces, sabemos que de aquí hasta aquí, hay 40 centímetros que equivalen a 0,4 metros, ¿cierto? Y esto es P.
Y sabemos que entre estas dos hay 50 centímetros que equivalen a 0,5 metros. Q1 y Q2. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? Sabemos que es 7 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Y Q2 vale menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Sabemos que Q1, ¿cómo es? Q1 es positivo y Q2 es negativa, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho de ese P o de Q sub 0? ¿Que cómo iba a ser? Lo repetí varias veces. Positivo. Positiva, muy bien. Siempre va a ser positiva, ¿listo? Siempre lo vamos a tomar positivo. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer un diagrama. Algo que se llama un diagrama de cuerpo libre en este caso. ¿Sí? Y vamos a poner este punto P, que es sobre el que vamos a analizar las fuerzas para poder hallar el campo eléctrico, ¿cierto? O para poder hallar los campos eléctricos en el origen, ¿bien? O sea que nuestro diagrama queda más o menos de la siguiente manera. Este va a ser entonces el punto P. Sabemos que hacia abajo, a 40 centímetros, está la carga 1. ¿Bien? ¿Sí? Aquí, pues, esto va hacia allí. Y a 50 centímetros está acá la carga 2, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, lo que hicimos fue simplemente trasladar esto que teníamos acá, el punto P lo trasladé hacia el origen de coordenadas. ¿Listo? ¿Bien? Con el fin de generar como tal esto de manera o de carácter vectorial. ¿Bien? Entonces, recordemos que esto sería entonces E sub 1. O sea, de aquí, desde esta carga hacia este punto P, ¿sí? Se va a generar un campo eléctrico. ¿Bien? Y desde esta carga hasta este otro punto P se va a generar otro campo eléctrico, ¿sí? Pero recordemos que no está lineal, ¿sí? No está de manera lineal. Entonces Profe, nos toca, señora. entonces ahí ya habrían 4 puntos. O ese, No, el punto P, Q1 y Q2. y ese punto P que, Lo único que hice fue, mira, teníamos, el ejercicio nos da de la siguiente manera. Q1 está en el origen, ¿sí? Q2 está a 0.5 metros o a 50 centímetros de la carga 1. Y el punto P, que es la carga de prueba o la carga sobre la que vamos a analizar el campo eléctrico, ¿sí? Está a 40 centímetros hacia arriba de la carga 1. Yo lo único que hice fue que trasladé ese punto P al origen de coordenadas, ¿sí? Yo lo único que hice fue trasladar ese punto P al origen de coordenadas, ¿bien? Entonces lo único que hice fue como bajar esto, ¿sí? O sea, ya el punto P es el que está en el origen, ¿sí? Pero siguen habiendo 3 puntos, el punto P, Q1 y Q2. Profesor, que lo pasó a 0. No es que le haya pasado a 0, sino que el punto P lo pasé al origen, a 0,0, ¿sí?
pero sigue estando a la misma distancia. Esta Q1 y Q2 también están a la misma distancia. ¿Listo? Bueno, acá los voy a unir acá. Profe, y entonces este diagrama siempre va a ser así. Siempre vamos a trasladar el punto P al origen de coordenadas. ¿Listo? Pero puede ser ahí. ¿Qué? No podría también ser como hacia arriba. O sea, como hacia el lado del Si yo bajo el punto P, ¿qué pasa con la carga 1? Yo no la puedo poner arriba, porque entonces cambiaríamos todo completamente. Ya si mi carga 1 está sobre el punto P, bueno, entonces ya el punto P quedaría en el origen y sobre el punto P estaría la carga 1. Pero en este caso, como la carga 1 está por debajo del punto P, pues entonces al yo mover el punto P hacia abajo, la carga 1 también baja. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien. Listo. Voy a borrar acá esta parte. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya no lo he querido borrar como para que sepan. Entonces, lo que hice fue simplemente esta línea, digamos que esto es una línea, ¿sí? O sea, carga 1 y punto P, entonces la bajé, ¿sí? Por eso queda por debajo, ¿sí? Lo mismo esta, pues si yo bajo esta carga 1, esta de acá también baja, ¿sí? Entonces, por eso también bajó, ¿bien? Ahora, el campo eléctrico 1, yo lo puedo hallar directamente porque está simplemente hacia abajo, o sea, simplemente está en línea recta, ¿bien? Entonces no voy a tener ningún problema, pero el campo eléctrico 2 lo voy a tener que partir, digamos, en las dos coordenadas. Recordemos, está la coordenada en X y la coordenada en Y, porque no está de manera horizontal ni de manera vertical, sino que pues está en otra dirección, ¿bien? Bien, pero entonces la carga 1, como tal, yo sí la puedo generar o la puedo hallar de manera directa, ¿bien? O sea que en este caso, el campo eléctrico 1 tendría coordenada en X, si está hacia abajo. No, solo No en tendría Y. coordenada en X, solo tendría coordenada en Y, ¿bien? Entonces vamos a hallar el campo eléctrico 1. Habíamos dicho que el campo eléctrico era igual a la constante de Coulomb, ¿cierto? Por la carga, que en este caso sería la carga 1, ¿bien? Dividido por la distancia con el punto P, que es sobre el que vamos a hallar el campo eléctrico, al cuadrado, ¿cierto? Pues entonces esa es muy sencilla. ¿Cuánto es la K? 8,9875. Newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien. Y eso lo voy a multiplicar por la carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? Pues es 7 por 10 a la menos 6 coulombs dividido por R al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la distancia que tienen ellos dos? Pues 0,4 metros al cuadrado. Otro error que tuvieron o que tuvo alguno por ahí, creo que fue Steven. Tampoco se lo tomé en cuenta, pero, porque pues la verdad pues hizo bien el análisis, pero esta distancia toda completa va al cuadrado, no es solo la unidad. ¿Listo? Ya. Por eso fue que te dio diferente los resultados. Bien, pero esta distancia también la elevo al cuadrado, no solo la unidad. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Profe, una pregunta. Dayana. Cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, ¿las distancias quedan iguales? Sí, o sea, yo simplemente lo que hice fue bajar. Entonces, si esto lo bajé, pues entonces todo baja, ¿sí? Quedan a la misma distancia, ¿sí? Lo único que hice fue
que lleve, digamos, formemos un triángulo acá, imaginario, ¿sí? Entonces, este triángulo como tal lo bajé, ¿listo? Para que el punto P me quedara en el origen de coordenadas. Eso fue lo único que hice. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, por lo tanto, esto, al hacer este cálculo, recordemos que coulomb cuadrado se va con uno de estos coulombs y pues estos metros cuadrados se van con metros cuadrados. Acuerde que este 0,4 está elevado al cuadrado. Bien. Al hacer todo el cálculo, como tal, eso me da aproximadamente 3,9 por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Bien. Ahí ya tengo el campo eléctrico 1. Bien. Entonces recordemos que el campo eléctrico 1, permítanme un momentico. Listo. Profe, usted antes de borrarlo nos puede mandar una foto por el grupo. No se ve bien. Pues yo no sé si se vio, pero es que no alcanzo a Para mí diferenciar los bien. números. Yo lo veo bien. Sí. Pues es que yo no alcanzo a diferenciar los Ya números. te mando entonces la foto, ¿listo? Entonces, Bueno, pues, el campo eléctrico 1, vectorialmente, ¿cierto? Nos queda coordenada en X. Ah, no hay coordenada en X, 0. ¿Cierto? Sí saben por qué no hay coordenada en X, ¿no? ¿Todos? Simplemente porque estamos en el eje Y. O sea, mire que ese campo eléctrico formado por esa carga 1 está solamente en el eje Y. Y la coordenada en Y, pues ya la tuvimos, que fue 3,9 por 10 a la 5. Y todo está en newtons sobre coulomb. Bien. Entran por el mismo link, ¿listo? Entonces ya hallamos el primer campo eléctrico. Bien. profe, Señora. y ese E2 no sería igual que E1 o es más largo. L2 lo vamos Sí. a hallar, o sea, el campo eléctrico 2 lo vamos a hallar tal cual hallamos el campo eléctrico 1, pero hay una diferencia. Como si usted puede analizar en el diagrama, como está a una dirección que no está, no está solo en el eje X o solo en el eje Y, entonces nos toca, como tal, buscar o hallar la manera de saber cuál es la coordenada en X y cuál es la coordenada en Y. Bien. Entonces, precisamente por eso es que nos toca buscar o nos toca hallar primero que todo el ángulo que se está generando, ¿sí? Para poder entonces hallar la coordenada en X y la coordenada en Y de ese campo eléctrico 2, ¿sí? Entonces, aquí nos toca utilizar nuestras queridas razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, voy a hacer por acá un triangulito. Entonces, ustedes recuerdan que el ángulo, el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo es la hipotenusa, ¿cierto? ¿Sí? El que está sobre, o mejor dicho, el que está en el ángulo recto o sobre el ángulo recto es el cateto adyacente, ¿cierto? Sí. Perdón, mentiras. Según el ángulo que vayamos a hallar, ya sea este o ya sea este, entonces el cateto adyacente y el cateto opuesto, digamos, son diferentes, ¿cierto? Pero el que nos interesa, si ustedes analizan el diagrama de cuerpo, el que nos interesa en realidad es este, ¿sí? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Bien? ¿Sí o no? ¿O es este? ¿Cuál será?
El de adentro, ¿Y por qué el de adentro? pues que, En realidad, no sé si fue el que nos interesa es ese de afuera, ¿bien? Es el que porque está, porque siempre nos va a interesar es el ángulo que, digamos, nos pega o nos da sobre el eje X, ¿listo? Ese es el que siempre nos va a interesar. Entonces, en este caso, este vector, que es el campo eléctrico, ¿sí? Nos va a interesar el ángulo que da sobre el eje X, ¿bien? Pero entonces yo para eso necesito hallar esta hipotenusa, ¿bien? ¿Cómo hallo la hipotenusa? Si tengo que pues, este cateto vale 0,4 y este cateto vale No son esos al 0,5. cuadrado. Muy bien, entonces la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería E2, voy a ponerlo así, démoslo así. Esa hipotenusa es igual al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado, 0,4 metros al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? O sea que esa hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de estos dos valores al cuadrado. Pues entonces 0,4 metros al cuadrado más 0,5 metros al cuadrado. Al hacer todo ese cálculo, eso nos da 0,3 metros. ¿Listo? Eso quiere decir que este valor de acá, o esa distancia, es de 0,3 metros. ¿Listo? O sea, la distancia entre el punto P y la carga 2 es de 0,3 metros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallamos ese ángulo? Resulta que hay este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hallo ese ángulo? Pues sencillamente, yo sé que la tangente de cualquier ángulo, voy a poner alfa, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, en este caso, el cateto opuesto, como voy a hallar es este ángulo, si el cateto opuesto viene siendo esta distancia, o sea, 0,4 metros. Entonces, simplemente la tangente de teta es igual a 0,4 metros sobre lo que nos dio como tal este valor de la hipotenusa. Entonces 0,3 metros. ¿Sí? Porque acá en este caso el cateto adyacente en realidad es ese. ¿Listo? Él ya se convierte en el cateto adyacente. Entonces, el ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de ese valor. ¿Sí? Al hacer ese cálculo, recordemos que la calculadora, pues para que lo tengan en cuenta, debe estar en DEC. Si no, no les va a dar correctamente. Entonces ese ángulo teta nos va a dar aproximadamente 53 grados. ¿Listo? ¿Para qué es ese ángulo? Pues ese ángulo es para yo poder hallar las componentes en X y las componentes en Y de ese campo eléctrico 2. ¿Bien?
¿Listo? ¿Claro está ahí? Profe, ese sí está re duro. Está muy largo. No, es por lo que pues por la explicación, pero en el momento en que usted esté haciendo la resolución no se le hace tan largo. Pero usted mañana no nos va a mandar eso. No, mañana no. Entonces la otra clase nos sigue explicando otro Sí, ejemplo. sí, Eso, profe. ¿Puede enviar foto? Es que a mí se me ve todo borroso. claro que sí. Me la envía al Facebook, profe. Yo Muchachos, las mando. le queda de tarea, les queda de tarea Papi. enviársela al Facebook. Están esas Ah, tareas, me da profe. una pereza entrar al Facebook. Bueno, Uy, sí, uy, no, no. no, muchacho, compré celular. No, mentira. Uy, uy, ve, uy. Uh, Sí, A que profe, me yo lo también vuelvan a compré ratear. Uy, marcadores. no. pues para qué sale, no salga y verá. No, profe, no. Es que hay mucho. Bien. Entonces Profe, ya, compré celular, es que se ve la foto más bien. no, mira que no, es por la posición. Es por la posición en que estoy tomando la foto. Ay, yo no sé, ese celular mío es raro. No, eso está que se daña también. Compré el celular, profe. Pero al menos 100, Voy a hacer profe. una recolecta entre todos los del colegio. Ustedes verán. Don Julio le da harto, por eso. Para que tenga un buen celular. Ins. Bueno, en fin. Dejo y le regaló no es tiempo por ahí derecho. Listo. No. Entonces, el campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 2 dividido la distancia entre ellos dos al cuadrado, ¿cierto? Pues entonces pasa lo mismo. Entonces el campo eléctrico 2 es igual a 8,9875 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por ¿cuánto vale la carga 2? La carga 2 vale menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido, ¿cuál es la distancia entonces entre Q2 y P? Ya la habíamos hallado, era 0,3 metros elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Virgen Santa, se va a descargar el celular. Bien. Ahora, ¿cuánto nos da eso? ¿Quién me ayuda a hacer ese cálculo? No está acá. No tengo la calculadora en estos momentos. No, profe, yo no alcanzo a ver esos números. Te dicto. Bueno, espere pues. Ah, A ver, profe. Divide 8,9875. ¿Lo divido? Escribe 8,9875. Sí. Por Espere. Dividido 0,09. da Listo. 99.86. Y eso lo multiplicas. Espere. Ay, se me borró. Espere. 8,9875. Sí, dividido 0,09. 0,9 por el resultado por Menos 5 menos 5. exponente a la menos 6. O esa E que tienes ahí abajo a la menos 6. O esa E menos 6. Da menos 0.0063. Vea, verás.
Espera un momentico. Esto da E2, entonces, pero como les digo, esto hay que partirlo en dos componentes. Sería E2 en X, ¿sí? Que recordemos cuando estamos hablando de X, debemos de trabajar con el coseno. Ah, entonces esto da menos 4,99 por 10 a la menos 7 por el coseno de 53 grados. ¿Bien? ¿Sí? Qué cosa tan larga. Y E2Y va a ser menos 4,99 por 10 a la menos 7 por el seno de 53. Y si sigue hablando, les pongo más ejercicios. Profe, ¿usted cómo hace para aprender todo cállese. eso? ¿Cómo? ¿Usted cómo hace para aprenderse todo eso? Ay, toca leer mucho o no Ush. tratar de acordarse. Porque pues la verdad, digamos que esto es constante aprendizaje, ¿sí? Entonces, para yo poder venirles a dar un tema, no veo venirles a dar un tema de una manera, digamos, ¿cómo les digo? Improvisada, ¿sí? Obviamente uno tiene que volver a leer porque pues uno no es el sabelo todo, ¿sí? O uno no se las sabe todas, ¿sí? Entonces, una releídita a algo y pues ya viene uno a dar el tema. ¿Me colaboras con esta, porfa? Aleja. Quita ese marcador. Profe, ¿qué dice? Menos 4,99 por 10 a la menos 7 El profesor, espere, menos 4,99 por 10 a o, la menos, o exponente a la menos 7 disculpe, exponente a la menos 7 por el coseno de 53. por el coseno de 53. Pues me dio 4,58 por 10 a la menos 7. Entonces dice 4,58 por 10 a la menos 7. Y ese mismo, pero por el seno de 53. Dio 4,58 exponente a la menos 7 ¿por cuánto? Por el seno de, no, es 4,9 menos 4,99 por 10 a la menos 7 por el seno de 53. 99. Sí. Por el seno. ¿De 50 y qué? Pero eso no se ve. 53. Menos 1,97 por 10 a la menos 7. Bien. Ok. Recordemos entonces que esto nos dio, recordemos Coulomb con Coulomb, metros cuadrados con metros cuadrados, esto nos queda Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, esto es Newton sobre Coulomb, Newton sobre Coulomb. Por lo tanto, el vector E2, ¿sí? Esta me genera la duda, pero bueno, sería 4,58 por 10 a la menos 7 en X, coma, menos 1,97 por 10 a la menos 7 en Y. Y esto está dado en Newton sobre Coulomb. Ah, esto es E2, ¿cierto? Pero ahí no hemos terminado, ¿bien? Ahí ya hallamos E1 y ya hallamos E2. ¿Cómo hallamos el campo eléctrico total? Espere que tomo la foto. Ah, esto se apagó. No tengo celular. Lo siento. No, profe, no lo pone a cargar por las noches. No, es que se me dañó el cargador también. Bien, entonces el campo eléctrico total, recordemos que es el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2, ¿sí? Ah, entonces el campo eléctrico total sería, ¿cuánto nos dio el campo eléctrico 1? 0, ¿quién me puede decir que yo se los mandé ahí al grupo? 0,39 por... No, Sí, es no. 39. Es un vector 0, 3,9
por 10 a la 5. 3,9 por 10 a la 5, sí. Desconfía de mí, profe. Más el campo eléctrico 2, que nos dio esto. Nos dio 4,58 por 10 a la menos 7. Esto me genera la duda porque esto no debe quedar tan pequeño. Bien. No tiene calculadora, profe. No sé dónde está. Ven. 4,58 por 10 a la menos 7, coma, el otro menos 1,97 por 10 a la menos 7. Estos dos debieron haber quedado también en como exponente 10 a la 5. Bueno, en fin. Bien. Por lo tanto, para yo hallar entonces, simplemente sumo esos dos vectores, a componente a componente. La componente en X de este más la componente en X de este. Pues entonces me va a dar 4,58 por 10 a la menos 7, ¿sí? Coma, la componente en Y de este más la componente en Y de este, ¿sí? O sea, 3,9 menos 1,97, pero es que como me quedaron en diferente, eso da aproximadamente 3,9 también, por 10 a la 5, porque esto es muy pequeño. Pero entonces sumo las dos componentes. Entonces la componente en X de este más la componente en X de este. Y la componente en Y de este más la componente en Y de este. ¿Listo? Y ese sería el campo eléctrico total que nosotros hallaríamos. ¿Listo? Profe, screenshot. No tengo foto. No tengo Profe, cámara. entonces no lo vaya a borrar y pone a cargar 2 segundos el celular y ya. No tengo cargador en este momento. Y no puede dejarlo así. Un momentico. Espere. Ahora más tarde la envío. ¿Listo? Captura de pantalla. Ahora más Pero tarde le la queda envío. bien, Melanie. Espera, a ver, yo miro. No, pero es que se está yendo repicho. Compre.